escuchás. Somos Cultura Joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. En el Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 30 71 83 97 13 4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de No la vimos venir. 11 de diciembre. Dios mío, qué locura, cómo llegamos hasta acá sin darnos cuenta. No, qué bueno que llegamos hasta acá. No, pero no puedo creer lo rápido que se pasó. Y ya es 11 de diciembre, o sea, en 2 semanas es 25 de diciembre, ni siquiera Nochebuena, en Navidad. Sí, ¿ya preparaste el arbolito? Sí, preparé el arbolito. ¿Vos preparaste el arbolito? Sí, el mío era chiquito. Bueno, no importa, lo que vale es la intención. Mide 25 centímetros el mío. Sí, un poquito más de mi Ana. 30. Sí, yo creo que sí, poner comparalo 40. con las baldosas que miden, viste, 30, 40 centímetros. Bueno, está bien, 45 ponele. Bueno, ponele. Después te muestro la fotito ahí y tenía 5 bolitas. Ay, pero qué pobreza. Bueno, pero pará, es todo un avance para mí. ¿Ah, sí? Sí, es todo un avance. Bueno, vamos a conseguir una donación de bolitas o algo, porque... No, pero no van a entrar. No les pongas más que no van a entrar. Sí. Eso es verdad, no lo recargues, que se va a caer el arbolito. Es chiquito, no. Ay, Dios mío. Pero está bien, es un avance para mí. Bueno, vamos bien, veamos bien. No, yo armé el árbol con Carmen el lunes. Con todo, le mandaste. Tenemos el mismo árbol hace varios años. Dicen que hay que comprar un adorno nuevo cada año. Sí. Todavía no lo compré, puse los adornos que tenía, me falta agregarle algún detalle. Vos sos como Giorgia Meloni, viste que salió la presidenta de Italia a defender el pesebre. Mi hija es la defensora del pesebre. Claro. Mamá, ¿cómo puede ser que este pesebre esté incompleto, que falta un rey mago, que falta no sé quién, que los pastores, bueno, que dónde está el padre del bebé? Le digo, sería José. Claro. Bueno. Se habían afanado al padre y no sabía quién era. Sí, está muy bien. Esta es una sociedad matriarcal. Bueno, listo. Claro. Ahí tenemos el pesebre armado también. El pesebre y el arbolito, las dos cosas. Estaría faltando un lindo muérdago para la entrada, pero ya nos vamos a ocupar. Está muy bien. Ya nos vamos a ocupar. Sí. A espíritu navideño hay. Sí. Espíritu. Sí, ¿vos viste espíritu navideño en la calle o todavía? Poco, ¿no? Sí. Yo creo que la gente está pensando en cómo llegar hoy a la noche. Más que al 24. Está complicada la situación. Hablando de eso, viste que acaba de entrar la reforma laboral al Senado de la Nación. El presidente la firmó ahí en el aeropuerto. Sí. El proyecto lo firmó ahí nomás en el aeropuerto, paradito. Llegó ahí y firmó el proyecto. Y envió, como decíamos, el proyecto de reforma laboral que entró por el Senado de la Nación, en donde allí la encargada de sacarlo con mucha celeridad va a ser la ex ministra de Seguridad, la actual senadora Patricia Bullrich. Y por diputados va a entrar presupuesto.
Después vamos a estar dándole... Una pequeña digresión de Patricia Bullrich, por eso ella no viajó a Oslo, puso un tuit acompañando a María Corina Machado, que acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz, y le dijo a María Corina: no he podido viajar por mi nueva función como senadora. Se refería claramente a esto, a la tarea de juntar los votos necesarios para este tema. Sí, yo decía, va a entrar por diputado, ya entró, digo, el tratamiento. Ya entró, el tratamiento va a ser primero en diputados. Exactamente. Se va a tratar primero en la Cámara de Diputados. Y después vamos a estar hablando, lo de Corina Machado es increíble lo que se vivió ayer, hoy a la noche, lo que se vivió esta noche. Yo la verdad quedé sorprendido por la fortaleza de esta mujer, ¿no? De estar un año en cautiverio prácticamente, porque escondida. En la clandestinidad. En la clandestinidad, sí, en cautiverio no, perdón, en la clandestinidad. Realmente para mí fue... Sí, la forma en que salió del país, mantuvieron mucho el secreto, solamente 4 personas sabían cómo iba a ser la salida de ella del país. Ahora el tema es si podrá volver, ¿no? Sí. Si podrá volver mientras esté Maduro al frente de Venezuela, o habrá que esperar que cambien las cosas para que pueda volver. A mí me impresionó mucho su hija, muy preparada, para hablar allí en Oslo, donde recibió en nombre de su madre el Premio Nobel de la Paz hasta que Corina llegó. Después vamos a estar contando más sobre este tema. Estamos en comunicación con el diputado Damián Arabia. Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. No, un placer, al contrario. Damián, ¿viste? Ya que estábamos hablando, te pregunto, ¿viste lo de Corina en Noruega? Sí, tremendo. La verdad es que, a ver, para muchos de nosotros es una emoción muy grande. Yo la conozco a Corina hace más de una década, cuando ella venía junto con otros líderes venezolanos, venían a la Argentina, nos advertían lo que era el régimen, hacia dónde estaba yendo. Con Antonio Ledesma, entonces, bueno, había varios y realmente, bueno, es una amiga y verla a ella, a su equipo, que estaba también ahí, que algunos de ellos estuvieron en la embajada argentina. Claro, que estuvieron secuestrados en la embajada. Que no podían salir durante meses, bueno, verlos ahí. La verdad que es una gran emoción, ¿no? Porque, a ver, la verdad es que uno siente mucha tristeza y lo apena lo que está ocurriendo en Venezuela, es durísimo, y ver como esa luz de esperanza y sin lugar a dudas este premio que más que nadie se merece, una luchadora. Así que la verdad me emocionó mucho. Damián, bueno, no queríamos dejar, digo, yo sé el trato que ustedes tienen con María Corina, y por eso te lo quería preguntar. Te llevo por favor, te llevo más a lo terrenal nuestro, digamos, que tiene que ver con lo que va a pasar en la Cámara, y es el tratamiento del presupuesto, y por supuesto después, inmediatamente, el dato que tengo yo es que reforma laboral, lo dijimos el otro día, se va a tratar en febrero en diputados. Pero bueno, ¿cómo viene el tratamiento? Primero van a tener ustedes que tener el presupuesto, ¿no? Sí, digamos, la reforma laboral ingresó en la mañana de hoy. Yo la estoy leyendo en este momento, estudiando en este momento. Tiene 197 artículos, así que estoy haciendo un estudio pormenorizado. La verdad es que hasta lo que veo ahora, tengo que decir que estoy fascinado, porque, bueno, a ver, permite una cantidad de actualizaciones y de modernización de algo que en la Argentina es bastante tremendo, que es que en la Argentina hace más de una década que no se genera empleo formal genuino, ¿no? Tenemos la mitad del trabajo en la informalidad, no logramos generar empleo, así que, bueno, con la esperanza y con la expectativa que esta modernización y esta reforma precisamente logren, diría, 2 cosas. Por un lado, formalizar empleos que ya existen, y por otro lado, generar nuevos empleos. Pero esa reforma efectivamente ingresó por el Senado, y a nosotros lo que nos toca es iniciar el trabajo de lo que es el tratamiento del presupuesto, después de 2 años de un Ejecutivo que no ha podido tener presupuesto, que el Congreso no le ha dado el presupuesto que básicamente lo que demandaba el Ejecutivo, que tengo confianza y fe que esta vez sí se va a poder hacer, es un presupuesto equilibrado, es decir, sin déficit fiscal. Es el ancla central del programa económico del gobierno, y me parece que en eso
digamos, los resultados macroeconómicos de la baja de la inflación, de la estabilidad macroeconómica, de la estabilidad con respecto al dólar, a las reservas, etcétera, demuestran que, bueno, que el gobierno claramente, el presidente Milei con su equipo económico, le encontraron el agujero al mate, porque la inflación parecía imparable, el crecimiento de la pobreza parecía imparable, las corridas del dólar todas las semanas, todos los días parecían imparables. Y bueno, hoy hay una serie de estos logros que, junto con continuar esta tarea, que es una ardua tarea, junto con la reforma laboral, junto con la reforma impositiva y otros elementos, van a permitir que la Argentina crezca. Damián, si bien esto es cierto, lo del tema macroeconómico, ya hay algunas luces amarillas que empiezan a hablar de la microeconomía. De hecho, el otro día un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, respetada por la gran mayoría, advertía esto. Digo, bueno, sí, la baja de la pobreza se está dando, pero si no empieza a derramar en la micro, la situación se va a complicar para la gente. Digo, yo no puedo dejar de hacer un paralelismo en lo que pasó en su momento en el 2017, cuando la gente renovó la confianza en el gobierno de Mauricio Macri, pero inmediatamente, al no haber ese derramamiento en la economía cotidiana, bueno, finalmente terminó en lo que todos sabemos, ¿no? Sí, primero que nada, esto es una situación totalmente distinta a la del 2017, esto, digamos, objetivamente hablando, ¿no? Para empezar, hay un elemento central, que es el que mencionaba con respecto al presupuesto, que es la ausencia de déficit. No hay es déficit. La primera vez en 120 años que la Argentina no tiene déficit fiscal por una decisión del gobierno, porque las únicas veces que fueron excepcionales de algún año o algunos meses sin déficit fiscal fue por consecuencia de una crisis, es decir, un estallido, una mega devaluación y automáticamente, pero rápidamente volvía el déficit fiscal. Bueno, por primera vez no hay déficit. Entonces, diría, es un poco técnico, pero en términos macroeconómicos, los fundamentals están fuertes, están sólidos. Así que eso con respecto a la diferencia con respecto al 2017. Luego, como todo, cuando hay cambios grandes, y están habiendo cambios grandes, bueno, hay sectores que crecen más rápido, sectores que crecen más lento, y otros sectores que efectivamente se van a tener que reconfigurar, porque es imposible seguir con la lógica yo le digo cazar en el zoológico, ¿no? Es decir, si por beneficiar a alguna empresa en particular o algún producto en particular, vos tenés que perjudicar a 47 millones de argentinos, que 47 millones de argentinos tengamos que pagar ese producto más caro, bueno, eso es un negocio inviable, no es sustentable, entonces vos te vas a tener que adaptar, porque lo que es injusto es que millones de argentinos, millones de consumidores, paguemos un producto más caro para beneficiar a una empresa. Ahora, efectivamente, lo que es importante es como el presidente lo dice siempre, es reformas por partes, y estas reformas por partes, en primer lugar, estaba la generación de la macroeconomía. Bueno, ahora esto es muy importante y por eso, perdón que haga tanto hincapié en la reforma laboral, más allá del presupuesto. Sí, por supuesto. Pero la reforma laboral que permita bajar los costos laborales, es decir, básicamente el costo de trabajar y el costo de emplear formalmente, sí, es tremendo. Mirá, yo te doy, la quiero terminar de leer y entró hace apenas 2 horas, sí, de vuelta, tiene 197 artículos, así que me va a llevar algunas horas más, pero no quiero dejar de comentar algunas primeras impresiones. Por ejemplo, se está reduciendo un 4% de las contribuciones patronales que se hacen al Estado, el 3% de lo que iba al CIPA y el 1% de lo que iba al seguro de salud. Bueno, eso es un 4% objetivamente concreto que se reduce del costo laboral. Entonces, contratar a un trabajador inmediatamente le va a generar a cualquier empresa o cualquier kiosco, cualquier almacén, cualquier taller, bueno, un 4% menos en ese sentido. Luego hay cuestiones que están buenísimas, por ejemplo, lo que es el blanqueo laboral.
¿Por qué? Porque todos sabemos que hoy en la Argentina hay un nivel de informalidad elevadísimo que se calcula en torno al 50%. 54, sí. Sí, sí. Bueno, generar un blanqueo laboral, que vos digas, bueno, muchachos, ok, hasta hoy los costos laborales eran elevadísimos, entiendo que vos no lo pudieras pagar, pero a partir de hoy, si vos pones al trabajador en blanco, ok, te perdonamos lo que no pagaste hasta ahora, pero a partir de ahora pagás y vas a pagar menos. Bueno, ese tipo de cuestiones van a ser, perdón, no sé si están con un ruido, no sé si es mío. Nosotros te escuchamos bien, ¿eh? Me escuchan bien, ok, sí, ok. Perfecto. Se ve que era mío, perdón. Van a hacer que esto genere a la Argentina poder generar empleo genuino y formal, porque esto es lo muy importante. Bueno, hay una cantidad de cosas que son súper interesantes, como el Fondo de Asistencia Laboral, el FAL, Fondo de Asistencia Laboral, que se va a bajar un 3% las contribuciones al Estado y se va a crear este Fondo de Asistencia Laboral para que en caso de indemnizaciones salga de ahí. Eso genera una previsibilidad para el trabajador y para la empresa. La disminución de los juicios de la industria del juicio laboral, que eso es terrible, le genera gastos al Estado, gastos a las empresas, gastos a los propios trabajadores. Se genera toda una industria del juicio porque hay una duplicación de algo que la Corte Suprema ya emitió hace años. Lo que pasa es que los foros laborales no lo toman, que es que no puede haber dos vías, la vía civil y la vía laboral. Sí, va a ser solo en la vía laboral. Solo en la vía laboral, exactamente. Sí, bueno, sí. Hay una cantidad de cosas, de cambios, que van a permitir que efectivamente lo que vos bien mencionabas, Alejandro, eso genere un derrame importante. Ahora, los cambios no se hacen a la noche de la mañana y mucho menos, sobre todo, con décadas de juntar una lógica que el mundo abandonó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que acá estábamos como trabados porque la política se había enamorado de una fórmula que creía que igual nunca iba a cambiar y la gente le dijo, no muchachos, ya está, se terminó, basta de esa lógica. Inclusive te diría, yo hoy escucho, digamos, economistas kirchneristas o más de izquierda o lo que sea, y los escucho debatiendo entre ellos cuestiones que hasta hoy ni se preguntaban. Entonces, bueno, la verdad es que el cambio de la batalla cultural que lleva adelante el presidente es muy importante. Damián, yo lo que te quería consultar es cómo estás viendo lo de la reforma laboral. Creo que hay mucho consenso en distintos sectores políticos de que era necesario. En muchos casos hablamos de convenios muy antiguos y hay una legislación laboral que actualizar precisamente para incluir a más trabajadores que hoy tienen empleo. Ahora, para que la pyme, sobre todo, que genera el 70% de empleo en el país, quiera contratar nuevos trabajadores, necesitamos que la economía se reactive, porque el consumo no repunta, por más que hay algunos sectores aislados que empiezan a mostrar unas tibias señales de recuperación. ¿Qué pronóstico podés hacer vos para el año que viene en materia de actividad y consumo? Porque la verdad es que si no vende más una pyme, no va a contratar un empleado, por más que la legislación laboral sea muy buena, no es condición suficiente. Bueno, a ver, permitime, digamos, hablar en cifras objetivas, ¿no? Un dato concreto. En octubre del 2025, el índice de consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios mostró un crecimiento del 1,9% interanual y un 0,3% con respecto a septiembre. Es decir, la idea de que las tasas de consumo, los índices de consumo no crecen o no cambian, bueno, las cifras, así como en el caso de la pobreza, que se logró algo tremendo, que es prácticamente más de un 20% desde diciembre de 2023 o el último trimestre, si se quiere, de 2023, hasta el último trimestre medio de este año, es impresionante. Entonces, objetivamente... Sí, objetivamente CAME te dice que en noviembre las ventas minoristas de pymes cayeron un 4% interanual y un 9% con relación a octubre. Solo de 7 rubros tuvieron un repunte. Solo farmacia vendió más. Pero el consumo no cayó. Entonces, lo dice la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Te estoy diciendo que el consumo acumula un crecimiento de solamente el 3% en todo el año, desde enero hasta noviembre. No. Crecimiento cayó. Interanual, pero menos 9,1 es negativo, menos 4,1 es negativo. No. A ver, si el crecimiento de 1,9
a comparación interanual, no hay una caída. No hay crecimiento. Hay caída de 4,1% interanual de ventas minoristas pymes. Estás citando otro dato. El dato de noviembre de las ventas minoristas de pymes. Pero por eso estás citando otro dato. Por eso te estoy diciendo, sí, aporto otro, pero que muestra que es negativo. Bueno, el dato que vos aportes te lo dejo a vos. Yo te estoy citando otro dato. El indicador de consumo, que es el que se utiliza para medir el consumo en la República Argentina. Hay varios indicadores de consumo. Como te digo, hay uno, por ejemplo, de ventas minoristas pymes. Bueno, no, pero pará, una cosa es venta minoristas pymes, ese es un dato. Claro, ahora, y otra es indicador de otro consumo, que incluye ventas de autos, de inmuebles, de otras cosas. Es muy difícil si no puedo terminar una frase. Si querés, me preguntás, si no, no hay ningún problema. Sí, te pregunté. Decís lo que vos quieras decir y listo. No, te pregunté. ¿Cómo crees que se va a reactivar? ¿Cómo crees que la...? Por eso, yo te pregunté. Déjame responderte, porque vos dijiste una frase que es incorrecta. Según los datos objetivos, no sensaciones. Vos dijiste que el consumo... No, yo no hablo de sensaciones, eso lo hacen los gobiernos, no los periodistas. Bueno, es muy difícil si no logro decir una frase. Claro, pero no me acuses a mí de algo que hacían gobiernos anteriores, yo no tengo nada que ver. Yo soy periodista y te estoy dando datos. No son sensaciones, te dejo contestar. No, vos no me estás dejando contestar. Y me estás diciendo algo que es incorrecto, entonces permitime... No es incorrecto. Que vos quieras citar otra fuente está todo bien, pero no es incorrecto lo que yo estoy diciendo. Yo no te voy a permitir que delante de mis oyentes vos me desacredites. Bueno, hagamos una cosa, dejemos la nota porque evidentemente vos no querés No, quiero escucharte, pero vos lo único que querés es agarrártela conmigo, contá lo que querés contar. Seguís sin dejarme responderte. Vos dijiste una frase, permitime, vamos a salir de la embrollada. Permitime decirte lo que yo opino sobre tu frase. ¿Te parece bien? En realidad yo te hice una pregunta, vos podés contestarme si querés. Está bien. Sobre esa frase que vos hiciste una afirmación, que fue que el consumo cayó en la Argentina, yo te estoy diciendo, ese dato es erróneo. El indicador de consumo, el ICE, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, mostró un crecimiento de casi el 2% en comparación interanual en el mes de octubre. Y un crecimiento del 0,3% con respecto al mes anterior, que es septiembre. Entonces, el índice de consumo en la República Argentina demuestra que el consumo no cayó. Dicho eso, y ahora sí respondiendo a tu pregunta, te estoy respondiendo. Sí, te escucho. Entre la reforma laboral, además de las especificaciones concretas para cómo formalizar mayor empleo y cómo generar mayores empleos, hay específicamente un régimen que de vuelta lo estamos leyendo ahora, en este preciso momento, pero un régimen que lo que va a permitir es, como se hizo el RIGI, generar una especie de RIMI que es para medianas y pequeñas empresas. Esto va a lograr, por un lado, reducir lo que son el pago de ganancias y, por otro lado, adelantar lo que son las retribuciones del IVA. De una manera, es muy técnico, es muy específico, pero de una manera bastante anticipada. Lo estoy leyendo, lo estoy estudiando. ¿Y vos crees que eso va a alcanzar para reactivar el consumo? No, el consumo está reactivado. Eso lo dice el índice de consumo. El consumo se ha reactivado en la Argentina. Como ha bajado la pobreza en la Argentina, como se ha reactivado la economía en la Argentina. ¿Por qué? Porque poco a poco, en la medida en que vos liberás, bajás el gasto público, bajás el déficit fiscal, eso es una devolución porque podés bajar impuestos y con la devolución de impuestos eso es un dinero que le entra a la gente que antes no le entraba. Y no es mi opinión, no es mi sensación, son datos objetivos de los índices que vos quieras. ¿Querés mirar la pobreza oficial del INDEC? La pobreza bajó. ¿No querés mirar la pobreza oficial del INDEC? Mirá el índice de pobreza de la UCA. Y el índice de pobreza de la UCA dice que la pobreza bajó. Damián, sí, no estábamos hablando de pobreza, estábamos hablando de consumo. Lo que es cierto, sí, Damián. Y de consumo también. Te vuelvo a citar el mismo. Perdón, ya te dejo, Alejandro. Te vuelvo a citar el mismo índice. Sí, claro, yo te vuelvo a citar el mismo, pero vamos a quedar empantanados, así no se superan discusiones. Yo te estoy hablando de consumo minoristas de pymes, que son las que cierran, y las generadoras del 70% de empleo. Vos misma te estás contradiciendo. Vos hablaste de ventas. Perdón, Damián, perdón. Yo tengo acá, y el dato es concreto, el que te está diciendo Candelaria. Tengo el informe de CAME que dice que en noviembre... Pero este informe es de ventas. Sí, por eso... ¿Y las ventas reflejan el consumo? No, perdóname, Candelaria, pero nuevamente es una afirmación con la que yo no estoy de acuerdo. Estamos hablando de ventas minoristas y de pymes, que son las generadoras de empleo. El consumo en la Argentina aumentó. Por eso yo no te hablé de consumo global. Si vos me preguntaste por el consumo, podés ir a buscar la nota.
Anda a buscar la nota, la grabación, y vas a ver que vos me decís, porque el consumo está cayendo, entonces yo te tengo que, perdón, pero te tengo que interrumpir, te tengo que, no te quiero corregir, pero te quiero decir, che, no, hay una diferencia, el consumo en la Argentina no está cayendo. Damián, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir, ¿eh? Un placer. Gracias, Damián Arabia, diputado nacional por la Libertad Avanza. Es muy difícil hablar con la gente necia, es Sí. muy difícil, porque yo estaba diciendo que lo que él dice puede ser correcto, porque es global, e incluye consumo de inmuebles, consumos de automóviles, sectores que se están recuperando de la economía, porque hay sectores con mucho poder adquisitivo que lo pueden hacer, pero hay un sector que tiene que ver con las ventas minoristas, que además no solo impactan en cómo la gente compra menos, porque si hay menos ventas porque hay menos compra, compra menos productos, sino cómo esas empresas que son pymes venden menos y terminan cerrando. Por eso yo le leía, específicamente le quería leer el informe que le estábamos dando. Claro, pero es difícil, muy difícil. Y como decís vos, vamos a preguntarle cómo está la situación. Más allá de que ahora hubo una nueva baja en las retenciones, cómo está el sector agropecuario, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con los pequeños productores. Nosotros estamos en comunicación con Andrea Zarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina. Hola Andrea, ¿cómo estás? Gracias por esperarnos. Buenas tardes, Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Buenas tardes, un placer. Bueno, ahí justo nos encontraste en un debate que tenía que ver con el consumo y sobre todo el dato que estábamos dando nosotros, ¿no? Que era la caída en la venta de pymes, que es el gran productor. Si las pymes no venden, no es porque la gente no compra. Y eso tiene que ver con el consumo. ¿Cómo está la situación de los pequeños productores, Andrea? Mira, déjame decirte algo. Sí. Cuando me gusta referenciar cuando hablamos del sector, o hablamos de pequeños productores o de escalas pequeñas, que lo primero que hay que aclarar, y sobre todo para el que no está en el mundo del campo, que el campo no es todo lo mismo. El campo es absolutamente muy diverso. Claro. Y es diverso por el tamaño que tenemos los productores en escala productiva, es diverso por la territorialidad en la que vivimos, es diverso por las producciones que llevamos adelante. Así que es muy difícil hacer un análisis total del sector, ¿no? Claro, por supuesto. Hacerlo parcial, regionalizado. La verdad es que hay que hacerlo regionalizado porque no en todos lados se produce de la misma manera, tenemos suelos distintos, tenemos tantas cosas diferentes, lejanía a los puertos, lejanía a las ciudades. Así que lo primero es decir eso para no generalizar porque no todo el sector está en las mismas condiciones. Después hay variables que sí nos atraviesan como sector, que pueden ser comunes. Y una es la alta presión impositiva que tiene el sector productivo, y eso nos afecta a todas las economías que habemos adentro. Las pequeñas, las medianas, las grandes, y las economías regionales o las economías centrales. Y la alta presión impositiva viene en gran parte, y la mayoría de la carga impositiva, por impuestos nacionales. Y después tenemos una también carga impositiva importante en algunas provincias con altos impuestos, sobre todo distorsivos más que altos, como los ingresos brutos y los municipales. ¿En qué provincias, Andrea, tenés esa mayor presión impositiva? Digo, ¿lo tenés más o menos claro? Sí. A ver, va en todas las provincias. Tenemos entre el 80 o el 75% de los impuestos son nacionales. Eso es general, digamos. Y después tenés provincias donde tenés un 10% más o hasta un 15%. Wow. Eso entre impuestos provinciales y tasas municipales, me imagino. Bueno, y las tasas municipales, además, que digamos ya no son impuestos, pero sí terminan siendo una carga tributaria, que son tasas, y esa es otra pelea que tenemos, porque en realidad los municipios pueden cobrar tasas para prestarnos servicios directos, y es toda una discusión, porque en realidad hay muchas provincias o muchos municipios donde no se cumple con la ley fiscal y se terminan convirtiendo en un impuesto encubierto. Esa es la realidad que nos afecta a todos. Después hay producciones que están más afectadas y otras menos. Por ejemplo, la agrícola, y hablando de retenciones, claro, es una de las más afectadas, porque las retenciones claramente son un impuesto nacional,
indirecto, porque no es un impuesto directamente a los productores, sino que nosotros lo vemos reflejado en el precio que nos trasladan los exportadores, es un impuesto a la exportación, pero lo terminamos pagando los productores. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto alivio trae el anuncio que hizo el ministro de Economía hace algunas horas, hace un par de días nada más, respecto de la baja de la alícuota para exportar soja, 2% para la soja y sus productos derivados, 1% para sorgo, maíz y girasol, si no me equivoco? Y 2% para el trigo. Y 2% para el trigo. Si bien no es muy significativa, en general los sectores la aplaudieron porque parecería mostrar un camino hacia adelante en el cual el gobierno tiene la intención de ir reduciendo esto, pero ¿cuánto termina impactando al productor? ¿Le genera algún alivio verdaderamente una medida como esa? Sí, claramente que sí, sobre todo pensando en que es la segunda rebaja definitiva que hay de retenciones. En julio se habían bajado algunos puntos, en trigo bajó casi a la mitad y ahora otros 2 puntos, con lo cual, por ejemplo, para el trigo sí es importante, sobre todo pensando en que en este momento estamos en plena campaña de trigo, estamos a la mitad de la campaña, estamos cosechando el trigo, ya se cosechó en todo el norte, estamos empezando en el centro de la Argentina y falta todo el sur, que es la parte más triguera. Es decir, que para el productor triguero realmente viene en un momento adecuado, a diferencia de lo que dijimos cuando se quitaron al 0% las retenciones de soja hace un tiempo, un mes atrás, antes de las elecciones. No beneficiaba a los productores. Bueno, esta rebaja sí viene directamente a beneficiar a los productores y estamos hablando de entre 7 y 9 puntos de diferencia de lo que teníamos en julio de este año, ¿no? Menos de retenciones. Con lo cual, es una señal que se ve con buenos ojos, no solo por el camino de ir bajándolas, sino por lo que hoy implica en el medio de una campaña y pensando que ya estamos sembrando también la cosecha, lo que va a ser la cosecha gruesa en abril-mayo. Entonces uno puede también tomar una decisión hoy de siembra pensando que en abril, marzo o mayo, cuando cosechemos la soja, depende de la región, o el girasol, vamos a tener una retención diferenciada. Hoy también hubo una noticia, no digo buena, sino que alivia un poco a algunos productores, donde se extendió lo que tenía que ver con el tema de emergencia agropecuaria, ¿no? Hasta, si no me equivoco, creo que hasta febrero del 2026, hasta el 28 de febrero del 2026, si no me equivoco. Sí. Esto también supongo que debe ser un alivio para todos aquellos productores que, muchos de ellos perdieron casi todo, ¿no? Quedaron bajo el agua. Bueno, yo soy productora de la región afectada, así que lo sufro en carne propia, aunque claro. yo soy de Bolívar, no es el distrito más afectado, sino que el 9 de julio, Casares están peor. Pero la verdad que sí, es una noticia que se toma bien, lo de la emergencia, porque para eso trabajamos mucho las instituciones, para lograr de que se declaren las emergencias. Recordemos que en esas regiones que estamos afectados con más de un 80% de afectación, fíjate lo que te estoy diciendo, sí, tenemos más de un 80% de afectación. Bueno, nos permite no pagar determinados impuestos como ingresos brutos, en el tema de ganancias también algún beneficio, pero la verdad, y esto hay que decirlo, las leyes de emergencia en la Argentina no nos solucionan ningún problema a los productores. Es más, a veces hasta un dolor de cabeza tener que tramitar la emergencia para obtener casi ningún beneficio o beneficios bastante pocos. Por supuesto que en un momento de desesperación, donde vos tenés todo el campo bajo agua, y tenés que salir a alquilar campo para meter los animales, tenés que pagar un transporte que no tenías contemplado, gastás y rompés la camioneta mucho más para pasar por un camino rural, rompés el tractor. Bueno, cualquier exención impositiva también viene bien y es bienvenida por eso, pero la verdad que falta mucho para trabajar por una ley de emergencia que atienda realmente a la recomposición de lo que queda después. Porque una cosa es que hoy estamos bajo el agua, pero el agua se va en un año, en 2 años, en medio año, y el campo queda destrozado, quedan los alambres rotos, quedan las mangas que se pueden usar, y después no hay créditos accesibles como para poder recomponer todo lo que el agua se lleva. ¿Hay una ayuda de parte de la provincia o solo este beneficio tiene que ver con la nación? No, las leyes de emergencia tenemos una provincial y una nacional, y justamente el procedimiento siempre es, primero la provincia declara la emergencia, es decir, cada municipio primero evalúa los daños, la provincia determina la emergencia y con eso ya existen los beneficios a nivel local, es decir, la exención impositiva o la prórroga de determinados impuestos provinciales, y después está la homologación nacional, que es lo que salió hoy,
de esa emergencia y entonces también entramos dentro de los beneficios a nivel nacional. Pero los dos estados están siempre correlacionados. En general siempre las provincias son las que la declaran primero y más rápido. Primero porque es así el procedimiento, pero más rápido. Y Nación suele demorarse, por eso es bien saludado hoy que se haya homologado la emergencia declarada por la provincia. Yo estaba leyendo 25 de mayo, Saladillo, Bragado, Lincoln, General Belgrano, Azul, Pila, Bolívar, ¿no? Fueron las zonas que, digamos, que fueron alcanzadas por esta prórroga. Te hago la última, Andrea. Digo, ¿cuál es la perspectiva que tiene, o que tenés, mejor dicho, con respecto al 2026? Bueno, va a ser un año muy difícil para el sector en general, porque hay, como te dije, es muy difícil decir todo el sector, pero hay economías dentro del sector que yo creo que la van a pasar peor que otros. El sector agrícola es uno de los que no está bien porque sobre todo hay una variable que no manejamos desde la Argentina, que son los precios internacionales. Claro. Y los precios internacionales están deprimidos, entonces hay que pensar en políticas activas internas que nos den ese margen de poder tener rentabilidad para seguir produciendo. Eso de la mano de la baja de retenciones es una buena noticia, pero no termina ahí. Digo, me parece que hace falta mucho más, como por ejemplo reactivar el crédito en valor producto, para que los productores puedan hacerse de tecnología, de maquinaria, que las empresas metalmecánicas puedan brindarnos el servicio y que no paren la fabricación de maquinaria. Después tenemos otros sectores que están más afectados todavía, que son algunas economías regionales, donde estamos compitiendo con la apertura de importaciones de países vecinos, sobre todo, donde el valor del producto nuestro se ve muy afectado, la yerba mate, el tomate, la vitivinicultura. Digo, son todas actividades que estamos hoy compitiendo contra el mundo, donde en realidad todos los países son proteccionistas, menos la Argentina de sus propios productores, y los costos que tenemos estructurales nos hacen no competitivos en el mercado, y eso es un problema que entiendo se va a ir agravando en la medida que empiece a entrar más mercadería. ¿Ya lo están y después sintiendo tenemos eso? un sector, Perdón, Andrea, ¿ya lo están sí, sintiendo eso? Sí, en algunos sectores puntualmente ya se está sintiendo. Los que te nombré son algunos de ellos, digo, pero fundamentalmente el sector del tomate en el norte de la Argentina, Jujuy, Salta, es un sector que está siendo bastante afectado por lo que ingresa de Bolivia, por ejemplo. Claro. O la yerba mate por lo que ingresa de Paraguay en Misiones y una parte de Corrientes también se está sintiendo. Y tampoco digamos que el productor es que tiene un gran margen de ganancia, ¿no? No, claro. No es que puede bajar. Diría que hoy hay productores que están en pérdida. Están a pérdida, claro. Claro, los productores yerbateros están con el precio desplomado interno porque tienen que competir con el precio internacional. Las grandes industrias de la yerba mate están con el precio totalmente deprimido. Para el productor agropecuario hoy va a dar pérdida porque es una economía donde en general las extensiones productivas son muy chicas, muy chicas. Estamos hablando de productores muy pequeños que tienen una gran carga de mano de obra, porque son economías que necesitan estacionalmente muchísima mano de obra con un costo muy alto y con costos de insumos muy altos. Claro. Entonces las cuentas no dan realmente para esas economías, va a ser un año difícil, muy difícil. Y después para otras economías va a ser un buen año, tal vez, como por ejemplo para la ganadería, que está con una repuntada de precios importante, que ojalá podamos aprovechar estos buenos momentos. La ganadería, siempre decimos los que somos ganaderos, hace muchos años que venimos siendo castigados. Sí. Y este es un buen año en términos económicos, ¿no? Porque el precio de la ganadería está muy bien. Bueno, ojalá podamos aprovecharlo también con políticas activas que nos faltan para recomponer el stock ganadero que no ha parado de retroceder en los últimos 10, 15 años, venimos perdiendo. Claro, absolutamente. Sí. Andrea, te agradecemos muchísimo esta comunicación con No la vimos venir. Que tengas un gran día y un buen fin de año. Igualmente para ustedes, un placer. Hasta luego. Andrea Cernari, presidente de la Federación Agraria Argentina, hablando justamente de un sector que en algo, o sea, como está pasando en todo, ¿no?
Y como dijo ella, muy diverso, porque está, Claro. en el caso de la producción agrícola-ganadera, hay sectores que están bien, otros que no están bien, hay productores con grandes cantidades de tierra, otros más pequeños, hay quienes exportan y quienes sufren los costos de la exportación porque producen y venden a quienes exportan después. Y economías regionales que se ven bastante perjudicadas, más allá de que Claro. hoy, en economía regional en algún momento pusieron retención cero. La vitivinicultura está sufriendo muchísimo, Muchísimo. lo que está pasando. El tema de la yerba mate también tremendo. Son sectores muy golpeados, son economías regionales que por más que uno diga podrían estar exportando al mundo, somos líderes, por ejemplo, tenemos un buen mercado para vitivinicultura o para yerba mate, si no se dan ciertas condiciones es complejo. Exacto, ¿no? Y el tema del tomate, porque los productores de tomate en el norte de la Argentina, como bien lo decía, está realmente complicado. Lo que pareciera ser que está complicado tiene que ver con la aprobación por parte del gobierno nacional de la deuda que quiere tomar la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Exactamente. Nosotros estamos en comunicación ahora con Diego Nani, diputado provincial de Unión por la Patria. Hola, ¿cómo estás? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos, Diego. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, la Candelaria. Bien, Hola a todos. gracias por atendernos. Bueno, Diego, ¿vos crees que va a poder el gobernador contar con la herramienta que solicitó para poder pagar la deuda que hoy tiene la provincia, ¿no? Porque, bueno, desde el gobierno nacional dicen, bueno, solo le vamos a autorizar para el rollover. Lo otro es toma de deuda. Ya, yo creo que el gobierno entiende que nosotros, de alguna manera, no estamos proponiendo que se pague ninguna deuda tomada, si quiere, por la gestión del actual gobernador. Creo que la provincia de Buenos Aires, para funcionar en el periodo anterior, el periodo general, la provincia está endeudada en sí, digamos, como que la provincia viene con el paquete, ¿no? No es que acá el gobernador caprichosamente, por una situación realmente alta, con una deuda, para realmente ir más allá de lo que realmente tiene que atender. Entonces, Diego, nosotros discutimos es el concepto ¿no? Diego, perdón, vos es que es mala la comunicación. A ver si ahora te podemos escuchar mejor, porque si no se pierde, perdemos el hilo de lo que decís y realmente no nos interesa conocer tu opinión. A ver si ahora a ver, ahí estamos mejor. Dale, decides. Ahí estamos. No, me puse atrás de un árbol porque me daba viento. Perfecto, ahí está perfecto, quedate atrás del árbol, por favor. Nos quedamos atrás del árbol. No, te decía que lo que hay que explicarle bien a la gente y obviamente a quien quiere interpretarlo de otra manera desde el gobierno nacional, que lo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires impulsa de alguna manera es lo que él recibe, ¿no? Dentro de el paquete, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires del periodo anterior, cuando María Eugenia Vidal termina su periodo, con la provincia de Buenos Aires que ya venía endeudada y que requería puestos de ir saliendo de ese endeudamiento, pero no dejando de atender todo lo que atiende el gobernador en materia de política de Estado. Entonces digo, ¿ves que el gobernador caprichosamente hoy dice vamos a ampliar de alguna manera las herramientas, el recurso económico a través de lo que fuere, ¿no? Emisión de bonos, toma de deuda, lo que fuere, porque va a ir más allá de lo que venía haciendo. No, ya la provincia vino, como te decía hoy, es el combo, venía endeudada, pero venía endeudada para poder funcionar. ¿Y funcionar en qué? Funcionar en salud, en educación, en infraestructura, en cuestiones muy esenciales, ¿no? Así que eso es lo primero que nosotros discutimos, que no se condice lo que realmente el gobierno nacional plantea con la realidad de lo que es una administración del Estado, en este caso el estamento provincial, ¿no? Que es lo que pasa a los el gobierno nacional le ha autorizado la emisión de deuda a la ciudad de Buenos Aires, a Córdoba y a Santa Fe. Correcto. Dieron el aval necesario para esto. ¿Por qué no se lo daría a la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es el argumento técnico si el gobierno nacional ya lo planteó? Correcto, justamente. Eso es lo que también te decía, es ¿no? rollover de deuda en el caso de estas provincias. Bueno, a ver, en el caso de la ciudad de Buenos Aires... No es un refinanciamiento, es una deuda nueva. Totalmente, es colocación de bonos. 800 millones de dólares.
Correcto, yo te iba a decir 300, mira, 800. Creo que son 800 millones de dólares, sí. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿se estima más de 3.000, 3.200? Exacto. Bien. Sí, por eso. Y teniendo en cuenta que vos tenés, ¿sí?, en la provincia de Buenos Aires una cantidad de habitantes que supera los 17 millones, ¿no? Sí, claro. Diego, ¿cómo afecta esto a los municipios? ¿No? Digo, teniendo en cuenta que, bueno, vos estuviste al frente allá de Exaltación de la Cruz, creo, ¿no? Afecta mucho, porque vos imaginate que, a ver, lo que te estaba diciendo recién, uno cuando administra la política de Estado, cuando administra los recursos del Estado, cuando atiende, obviamente, la salud, cuando atiende la seguridad, cuando atiende el instituto escolar, etcétera, no es que vos podés achicar o cortar gastos y decir, te voy a dejar de funcionar en especialidades médicas en el hospital, o voy a tener que tener menos instituciones educativas, o dejás de hacer obras que tienen como destino de repente la sanidad de un pueblo, como es una obra de cloaca, una obra de agua corriente. Que vos tenés que ir avanzando, y a medida que vas avanzando, por supuesto, si no tenés el recurso necesario, tratar de participar a la gestión provincial y nacional. La nacional ya sabemos todos que se borró, de alguna manera no toma responsabilidad de Estado sobre los municipios, ¿sí? Y bueno, y ahora tampoco lo hace sobre la provincia de Buenos Aires. Y esto afecta y mucho. Los municipios estamos muy golpeados, estamos todos haciendo un esfuerzo supino para poder llegar a pagar los aguinaldos de los empleados municipales. Muchos intendentes ya han manifestado ¿Se va a poder pagar sí. el aguinaldo? Estamos haciendo el esfuerzo. No sabemos, todavía no te lo puedo garantizar. Todavía no te puedo garantizar. A ver, municipios como el de Exaltación de la Cruz dependemos, por supuesto, de lo que logremos trabajar con la provincia de Buenos Aires. Sí, por eso. Si la provincia no les manda, no lo van a poder pagar. Totalmente. ¿Y cómo haces para pagar con la lógica del presidente de la Nación, que es un presidente que entrando los servicios esenciales, combustible, gas, alimentos, se les aumentó en 300%, y obviamente no te dio la posibilidad de que vos aumentes absolutamente ninguna tasa en esa proporción, porque te exige que vos hagas un achique del Estado, que no se entiende a qué le llama achique del Estado. Eso no es un achique, directamente es descuartizar el Estado y dejar de prestarle los servicios que le tenés que prestar a los vecinos y vecinas. En Exaltación de la Cruz, para darte un ejemplo, el único afector de salud es el Estado. Hay 2 hospitales municipales, no hay un hospital privado. ¿Cómo hacemos para achicar el Estado? Claro, es lo que te decía, ¿qué hacemos? Sacamos especialidades médicas, no tenemos pediatría, por él. Claro, sí, no podés echar a los médicos porque le dejás a la gente sin atención. Totalmente. Pero bueno, a ver, condice con lo que está pasando con las rutas nacionales. Nosotros acá nos atraviesa la ruta nacional número 8, no tenés una luz prendida, no hay corte de pasto, lo cortamos nosotros. El corte de pasto es seguridad vial. Ingresar a una ruta o salir de una ruta con el pasto alto, vos sabés que puede causar muchos accidentes. Sí, claro. Así que bueno, se condice, digamos, la lógica del gobierno nacional, se condice con lo que vos ves, a donde ellos tienen que atender las cuestiones que nos tocan a nosotros, donde nosotros somos frentistas, como decimos nosotros, pero es jurisdicción nacional, vemos cómo están desatendidos. Bueno, lo mismo buscan en los municipios, ¿viste? Diego, o sea, dejan a la buena de Dios, que la gente se arregle. Diego, te agradecemos mucho, ahí cuido con el viento, ¿eh? Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación. Disculpa, me lo agarraron en la calle. No, te agradecemos esta comunicación y que tengas un gran fin de año, ¿eh? Igualmente para todos ustedes. Hasta luego. Diego Nani, diputado provincial por Fuerza Patria, que ingresó ahora en las elecciones de septiembre provinciales, pero era el intendente de Exaltación de la Cruz. 48 pasaron de la 1 de la tarde. Decíamos, Cande, temas tributarios, se viene la reforma tributaria y también dentro de la reforma laboral hay varios ítems que tienen que ver con lo tributario, en donde obviamente vas a tener ganancias, alquileres, blanqueos. Estamos en comunicación con el tributarista César Litvin. Hola César, ¿cómo le va? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendro, lo saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlos. César, ¿cómo? Hay buenas noticias. A ver, cuéntenos. Sí, buenas noticias, porque cuando hablamos de impuestos siempre uno está preparado para sufrir, sí, y acá hay que estar preparado para disfrutar una baja de impuestos. ¡Qué bueno! Bueno, bien. A ver. Y sí, establece este proyecto que está dentro de un capítulo de la reforma laboral,
establece la exhibición de ganancias para aquellas personas humanas que tengan inmuebles que lo alquilen para destino vivienda. ¿Vivienda permanente? ¿Se aclara ahí si es permanente o...? No, vivienda, destino vivienda. Entonces, que hay muchos jubilados que muchas veces que han tenido la suerte de comprar un departamentito, un local o algo para tener una renta, no van a tener que pagar ganancias sobre eso. Absolutamente, le llega directo al bolsillo sin ningún tipo de impuesto a las ganancias. Bien. En el mismo sentido, aquellas personas que tienen inmuebles, que había algunos inmuebles que todavía quedaban grabados por ganancias cuando se vendían, estos inmuebles cuando se venden no van a pagar impuesto a las ganancias, la venta de inmuebles, para todas las personas humanas que no son habitualistas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que no son habitualistas? Que no se dedican a comprar y vender inmuebles. A la compra-venta inmuebles. Claro, ¿sí? que no son... lo tengan como una inversión, como un ahorro, claro, y que cuando lo vendan no van a pagar. ¿sí? Bien. Habían quedado como grabados, después de la derogación del ITI el año pasado, había quedado como grabado todos los inmuebles comprados a partir del 1 de enero de 2018. Bien. Bueno, cuando se vendan estos inmuebles, no van a pagar impuestos a las ganancias. Así que fíjate si no es una buena noticia. Sí, claro, es una buena noticia, totalmente. También aquellas personas humanas que inviertan en el financiero local, ¿sí? En la bolsa, en sea con acciones o con bonos. En la bolsa, etc. Esa renta le llega plena al bolsillo sin ningún impuesto, salvo que se trate de monedas digitales. Eso le iba a preguntar, porque uno de los cambios es que se va a poder pagar salarios en las billeteras digitales, a través de billeteras digitales. Y eso ha desatado un caos también, ¿no? Un debate ahí porque las... Bueno, ese es otro tema, sí, pero la ganancia de monedas digitales no queda exenta. Bien. Pero todo otro tipo de rentas financieras queda exenta. Es decir, todo el que invierte en bonos o acciones, pero por las vías tradicionales y no por las digitales, va a quedar exento de pagar impuestos de ganancia sobre esa ganancia. Exactamente. Bien. Sí. Y por el otro lado, para las empresas, le bajan las alícuotas de impuestos a las ganancias. Las empresas que estaban en la alícuota de impuestos del 30% va a quedar en el 27%. Sí. Y las que estaban hay en una el reducción impositiva ahí. Es una reducción de alícuota que obviamente le baja la incidencia al impuesto, y las que estaban en el 35 pasan al 31,5%. Con lo cual es también una buena reducción. Y después algo que nos afecta a todos los que andamos a pie, ¿sí? Sí. La telefonía celular sí. y satelital y los seguros quedan eximidos del impuesto interno. Bien, ¿sí? Y eso seguramente hará que se abarate el servicio. Hablamos del servicio de telefonía celular, ¿verdad? O de los aparatos. El servicio. Bien. El servicio de telefonía celular, satelital, y también los seguros. Toda la póliza de seguros van a bajar de precio porque deja de tener impuestos internos. ¿Sí? César, y para los que no andan a pie, para los que no andan a pie. Termino con esto. Para los que están en autos, ¿sí? Aquellos autos que todavía están grabados por impuestos internos dejan de estar grabados por impuestos internos, con lo cual va a haber una baja importante en el precio de estos autos. Y se ¿Hay va a algún acomodar segmento, el mercado hay un hacia abajo. tope en el monto de los autos que están grabados por estos impuestos, o son todos, no importa el valor? No, están grabados, ¿sí? A principio de año estaban grabados autos de mediana a baja gama. Después, en el principio de este año, lo modificaron, eliminaron una escala y solo están alcanzados hoy en día los autos de más de 100 millones de pesos. Bien. Y desde ese punto de vista van a bajar el precio de estos autos y se acomoda el resto de los que no están alcanzados por el impuesto, pero están cerca de ese precio, el mercado lo va a acomodar hacia abajo. Bien, entiendo. ¿Qué tanto cree usted que va a impactar estos cambios, digamos, en materia impositiva en el marco de la reforma laboral a la hora de que un empleador, sea pequeño, mediano o grande, decida tomar a un trabajador? Sí, no depende solo de un factor, pero sí una reforma laboral, no es mi especialidad el tema laboral, sí.
pero sí puedo opinar de que las leyes laborales en la Argentina estaban totalmente obsoletas para lo que es hoy el mercado laboral, alentaban la informalidad y alentaban la no toma de gente por toda la contingencia de la industria del juicio laboral. Me parece que con todas estas normas que hemos podido apreciar, se viene una etapa mucho más promisoria para la creación de empleo. César, le pregunto por esta discusión que se generó hace unos días con respecto a lo que tiene que ver con la creación de un impuesto municipal. Esto fue ahí en Pilar. Una obscenidad total, una obscenidad total. Una tasa municipal del 2%, ¿no? Solo para los supermercados. Claro. Explique, Sí, no si solo para supermercados. A ver si nos puede desasnar un poco. Justamente la Nación el día viernes tomó una opinión mía y después se subió a eso también el ministro de Economía Caputo, porque la realidad es que la Nación está haciendo esfuerzos para bajar los impuestos, para que le mejore el bolsillo de la gente, y las provincias y los municipios, lejos de eso, están aumentando impuestos o creando nuevos impuestos. En este caso el de Pilar, la tasa ambiental, que se cobraba un monto fijo por módulos, que era un monto adecuado, razonable, pasó a ser un porcentaje de las ventas de los supermercados. También está previsto para comercios, industrias, shopping, con lo cual es una barbaridad, porque el valor de la tasa no tiene nada que ver con la prestación efectiva del servicio. Si es que hay una prestación de servicio, la tasa ambiental es tan abstracta que no se puede saber bien cómo medirla, pero bueno, me parece que la gente está, con toda la repercusión que tuvo, yo creo que llegamos a un punto de sensibilidad donde hay una frontera del límite de tolerancia a nuevos impuestos, y más cuando estos son totalmente desproporcionados. Lo que pasa que ahí usted decía justamente que el ministro Caputo se había subido a lo que decía. Yo recuerdo esto, pero a mí me parece que el ministro cometió un error grave al decir no compren en Pilar, porque lo que está haciendo ahí, más allá de que se entiende el por qué lo decía, va a seguir perjudicando a los empresarios, que ahora van a tener que pagar un 2% más de tasa. Claro. Bueno, cuando vendan. Si no venden, claro, lo que está queriendo decir, yo no me pongo en su lugar, lo que está queriendo decir es presionen para que eliminen esa tasa, porque la verdad que le genera un problema de competitividad con los municipios aledaños. Claro, justamente lo que pasa es que la gente no puede caminar tanto para ir al municipio cercano, no en todos los casos, para ir a comprar más barato, y el comerciante tiene que pagar el impuesto igual, la decisión la toma el gobierno. Pero tiene que exigir, ¿sí? Con más énfasis, que no cobren este tipo de tasas. Sí, yo creo que ahí nosotros como consumidores todavía no estamos tan entrenados, ¿no?, para exigirle a los gobiernos de turno, sea municipal, provincial o nacional, que no nos cobren. Me parece excelente. Y también deberíamos, como consumidores, no consumir aquellos productos que tienen precios exorbitantes más allá de los impuestos, ¿no? Exactamente, pero mucho por los impuestos. Es verdad, es verdad. Hay mucho componente impositivo en muchas de las cosas que se venden dentro del país. Bueno, muchísimas gracias por César, la entrevista. ha sido un placer, muchísimas gracias. Era César Litvin, tributarista, que nos daba buenas noticias, porque dentro del proyecto de reforma laboral hay alguna pata que tiene que ver con la exención de ganancias para determinadas operaciones, como él bien lo reflejaba, la limitación de algunos impuestos que tienen que ver con el costo de las comunicaciones y demás, que podrían abaratarnos un poco la vida, y eso es bienvenido, siempre es bienvenido. Sí, así que, bueno, buenísimo todo lo que tenga que ver con baja de impuestos. Por supuesto. Siempre es fundamental, porque abarata el costo. Esperemos que algunos vivos no aprovechen para después recargarlo, obtener una ganancia mayor. Exactamente. No, sobre todo por esto que decíamos, que tiene que ver con que hoy el promedio de la gente, el otro día veía que el 70% de los laburantes cobra menos de $1 millón, ¿no? Y eso te explica
justamente lo que tiene que ver con las restricciones que están pasando. El otro día hablaba con alguien de la Cámara de Bares, de restaurantes y bares, y me decían que la caída está aproximadamente en un 35%, ¿no? Que es un dato relevante. Por eso digo, y esto es lo que hablábamos, ¿no? El tema de que empiece a caer en la microeconomía, ¿no? Claro. Justamente el consumo de la micro, el funcionamiento de la micro, el bolsillo diario, es el que te va a permitir mover todo, ¿no? Por eso yo el otro día... Es un poco el desafío de este gobierno. A ver, con la inflación domesticada, hoy vamos a conocer en un ratito, en 2 horas más vamos a saber el dato de inflación de noviembre, que muy probablemente esté cerca del de octubre, entre 2,3, 2,4, por ahí. Seguramente esté más cerca de 2,3. Pero lo que estamos notando es que como los salarios no tienen una recomposición que acompañe la inflación, por más pequeña que sea la evolución de la inflación, contra la historia que tenemos como argentinos de inflación tan alta, no te alcanza porque a vos tu salario, con suerte y viento a favor, se recupera en torno al 1% mensual con una inflación que lo duplica. Y como ya venías muy atrasado porque la inflación de años anteriores se comió tu poder adquisitivo, el poder adquisitivo de tu salario, no consumís lo mínimo indispensable. Este dato que yo le aportaba más temprano a Damián Arabia muestra que solo las farmacias aumentaron sus ventas en el mes de noviembre. Solo las farmacias, nada más. Ni alimentos, ni textiles, ni cosas para el hogar, nada, ni ferreterías. Nada aumentó, solo la farmacia. Si vas a lo indispensable, que es comprar los remedios, comprar alimentos y pagar hasta donde podés las cuentas. El otro día alguien me decía, el problema no es que la gente, la gente sigue viviendo, pero lo que hace es no poder reponer. Por ejemplo, se te rompe algo... No lo puedes arreglar. No lo puedes arreglar. Se te... no sé... se te rompe el auto y por ahí lo tenés parado hasta que podés juntar la plata o alguien te presta para arreglarlo. O seguís con el auto así, si el auto funciona, seguís con el auto obvio. Chocado, por ejemplo. Sí, por supuesto. Y lo mismo si se te rompe un aparato en la casa. En la casa. Bueno, listo, no lo uso... Veo y sigo. Y ni hablar de todas las actividades que siempre han hecho que la actividad repunte, como hacer un arreglo en la casa, hacer una pequeña ampliación, ¿viste? Que son siempre gastos que motorizan la economía, porque eso implica mano de obra, porque eso implica adquisición de materiales, porque eso implica consumo de energía, en fin, todo eso pone en marcha, pero no se está haciendo nada, todo el mundo posterga a la espera de que en algún momento se esté mejor. Parte de estos datos de CAME que tanto discutía con Damián Arabia al principio, revelan también que los comercios pymes tienen la esperanza de que el año que viene sea mejor. No sabemos si es una expresión de deseo o verdaderamente una confianza de que la economía va a repuntar, porque tampoco estamos acá para pincharle el globo a todo el mundo, pero lo cierto es que este año va a terminar con un crecimiento económico global del 4% y se espera que el año que viene esté entre el 3 y el 3,5%. Bien, nos estamos yendo. Muchísimas gracias a todos los que nos permitieron hacer el programa en el día de hoy. Por supuesto, ustedes que están del otro lado. Gracias a Nico en la operación técnica, Demián en la asistencia, Demián Daloy en la asistencia de producción, Ariel en la producción periodística. Le mandamos un beso grande a Sol, mi amiga y compañera Candelaria de la Sota. Y mi amigo el señor Alejandro Almendros. Perdón por la realidad. Chau. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. En el Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 30 71 83 97 13 4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Esto fue No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.